Bienvenido al lugar que Dios reservó para ti, tu casa Renacer. Aquí hallarás las respuestas a todas tus peticiones, amor, amistad, nuevas oportunidades. Harás parte de una gran familia y nunca volverás a ser el mismo. Renacer, un lugar para volver a empezar. Y vamos a pedir más amor de Dios. Cántelo, iglesia. Yo quiero seguirte. No quiero fallarte más. Si tú no estás conmigo, ¿de qué me sirve? Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme más de ti. Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme más de ti. No puedo dejarte, pues tus palabras son vida. No sirve ganar el mundo si pierdo mi alma. Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme más de ti. Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme. Y con la mano arriba dígalo. Más amor. Más amor. Más amor. Más amor. Más amor. Eres la razón de respirar. ¿A dónde iré sin ti? Eres la razón de respirar. ¿A dónde iré sin ti? Quiero amarte más, quiero enamorarme más de ti. Quiero amarte más, quiero, dígalo bien fuerte. Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme más de ti. Quiero amarte más cada día. Quiero enamorarme más de ti. Más amor. Más amor. Más amor. Más amor. Dígalo, Renacer. Más amor. Más amor. Más amor. Más amor. Así es, Señor, más amor para tu iglesia, Dios. Yo creo que todos hemos tenido este tipo de preguntas. ¿Cuántos han tenido o tienen a hoy una pregunta que no ha sido resuelta? Levántame su mano. Yo creo que varias personas, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos preguntas a hoy a la cual no hemos recibido una respuesta. Y dicen los estudiosos que cuando una pregunta no tiene respuesta, ya no se le puede dar el título de pregunta, sino de duda. Y hay dudas que se vuelven eternas.
Hay misterios y dudas que tiene la humanidad por siglos, por décadas, por años. Hay dudas que tienen países, generaciones, hay dudas que tienen familias. Y ya no se puede volver una pregunta, porque una pregunta la lees y la tratas de responder, pero si no tienes respuesta, dicen nuevamente los estudiosos, se vuelve una duda. ¿Cuántos tienen dudas? ¿Cuántos tienen dudas? Eso. En el colegio una eterna duda era quién fue el señor Baldor, para buscarle la casa y hacerle algo. Y todos tenemos dudas, y estas dudas se resuelven en un pronto tiempo, a veces se vuelven eternas. Y hay dudas que hasta hoy aquejan a la humanidad. Y una de las dudas que la raza humana, de los misterios, de los mitos que aún no ha podido resolver es: ¿quién entiende a una mujer? ¿Sí? ¿Ya hay alguien? El Espíritu Santo, me dicen por acá. Hay un esposo y dice: yo entiendo. Esa es una de las dudas. Yo siempre he tenido una duda, y es que cuando fuimos a Disney con mi esposa, me obligó a tomarme una foto con una Minnie. Yo me pregunto, estos personajes que están disfrazados, cuando uno se toma una foto con ellos, ¿están sonriendo? Ni idea. Entonces yo lo miraba yo, ¿o será que está que me mata? Está agobiado del calor. Otra pregunta que tiene la humanidad, y yo la tengo y la comparto: ¿por qué nuestro planeta se llama Tierra si es principalmente agua? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué? Esto lo vi el jueves. ¿Se acuerdan que el jueves llovió durísimo? ¿Cuántos se lavaron? Yo me pegué una lavada terrible. Y yo no entiendo por qué cuando llueve duro uno corre, como si adelante no estuviera lloviendo también. O como si uno le fuera a ganar la velocidad como a la nube, y la nube fuera detrás, entonces uno como que se fuera a escapar. Y miren esto: siempre que llueve la gente corre como si adelante no estuviera lloviendo. Uno debería quedarse como ahí quietico en algún ladito esperando que pase, pero uno corre. ¿Por qué? Esta es otra duda que siempre he tenido, y ya no aplico ahí, pero ¿por qué hay día del padre, día de la madre, y no hay día del hijo? Nos robaron. Este año ya aplicó al día del padre, entonces va a recibir un regalito extra este año, o varios regalitos extra. La pregunta eterna: ¿será que el gobierno nos quiere robar? Y la pregunta con la que los colombianos nos vamos a ir a la tumba y no sabemos: ¿será que sí fue gol de Yepes? Dicen que sí fue gol, pero no lo valieron, entonces no fue gol. Y bueno, vieron que salió ¿quién fue? El director técnico, el presidente, alguien de Brasil, diciendo que Brasil perdió el mundial por la falta que le hizo Zúñiga a Neymar. Y el siguiente partido ellos llegaron desconcentrados, psicológicamente estaban desmotivados, y por eso se dejaron meter 7 goles de Alemania por culpa de Colombia. Tenemos la duda, todos tenemos la duda. Y así como estas dudas, hay dudas más profundas. Yo acá me puse un poco jovial y chistoso, pero hay dudas profundas, metódicas, que tiene la humanidad. Ayer en la red estábamos hablando, por ejemplo, del origen de la creación. A hoy se siguen discutiendo y se siguen ahí peleando, que si fue Dios, que si fue el mono, que si fue la explosión cósmica, que si venimos de un pez, que si venimos de los extraterrestres. Y ahí se pelean y se argumentan. Ahora, ¿sabes qué? Aunque suene chistoso, y aunque tú te pongas a pensar un poco en esta reflexión acerca de la duda, hay algo que caracteriza la duda, o algo que viene siempre después de la duda, de la pregunta, y es el renegar o el quejarse. ¿Será que el gobierno nos quiere robar? Eso sí es fijo siempre.
Eso todos los políticos son iguales, esos están cortados con la misma tijera. Si yo no me hubiera dejado comprar por ese tamal, hubiera dado mi voto por el que yo quería y era el candidato del sombrero. Él iba a ganar, él iba a arreglar este país, estamos fregados, eso, todo es lo mismo, no hay que comer, no hay que vestir, no hay trabajo, eso uno sale y hay paro nacional de taxistas este martes. En el taxi que me subí el viernes me dijo, yo ya estoy listo, me compré 200 balines para romper vidrios. Eso, todo está igual, estamos fregados, esto no lo arregla ni Mandrake. Tuve que investigar, Mandrake era un mago muy famoso. No sé si no sabían. Y paso seguido, la duda, viene el renegar y viene algo más nefasto, dañino que todo lo anterior y se llama la incertidumbre. La incertidumbre. Y es característico de nosotros los colombianos ante la duda, ante la adversidad, ante esa situación, ante ese conflicto, ante la queja, decir lo siguiente: amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Pues la verdad, eso acá es la guerra del centavo. Eso toca el más fuerte. Pues yo me voy a levantar otra vez a mirar a ver qué pasa. Pero pues eso uno ya no sabe, cada día está más difícil. A uno le toca es matarse por lo suyo y ya intentar hacer alguito, pero más no se puede hacer acá. Yo sé que ninguno de ustedes ha hablado así, ¿cierto? Y paso seguido se dice, pues trabajar duro a ver si se le logra dejar algo a los chinos. A ver si a ellos les queda algo, porque eso ya uno no, a mí ya no me tocó. Me tocó partirme la espalda, eso ya este dolor de columna no me deja, me dio reumatismo, eso no, a ver si los chinos, y eso, incertidumbre, y eso que yo no creo que a ellos les toque nada bueno. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha hablado así, ¿cierto? Y dudo mucho que la cosa se componga. Yo la verdad no le veo futuro a esto. Ante la incertidumbre nos volvemos tan negativos, tan destructivos, que ¿sabes qué? Lo único que hacemos es empeorar todo. Con tu actitud, con tu negativismo, ante la incertidumbre, ante la duda, lo único que haces es empeorar todo. ¿Sabes por qué? Porque estás condenando tu situación actual. Porque lo único que haces es un juicio de palabra. Y tu juicio está omitido por palabras vagas y por palabras vanas. Ante toda esta situación, nuestra costumbre es renegar, quejarnos, maldecir. Y estamos condenando esa situación. ¿Sabes? Si tú no has medido tus palabras, cuando tú haces eso, y yo sé que aquí ninguno lo hace, aleluya. Cuando usted hace eso, cuando tú haces eso, estás omitiendo un juicio de valor. Y cuando se dictamina un juicio de valor, y en este caso un juicio de palabra, estás condenando esa situación, estás volviéndola esclava, presa de lo que tú estás diciendo. Entonces, si tú estás diciendo que no le esperan nada bueno a tus hijos, ¿qué crees que va a suceder con ellos? Nada bueno les va a llegar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que en ti serán benditas todas tus generaciones. Por un momento, la incertidumbre que me genera el vivir esta vida me hace olvidar de la palabra de Dios. Por unos segundos me dejo llevar por mi emoción, por mi mentalidad, y pienso que no va a quedar nada bueno, pienso que no hay futuro para mí. Pero la palabra de Dios dijo todo lo contrario. Y sabes, muchas veces tus palabras son vanas, son vacías, pero también son vagas. Y lo único que vas a lograr con eso es atar tu presente, tu futuro. Y por ende, tus generaciones van a ser condenadas. Muchos padres, y trabajo con adolescentes,
le repiten mucho esto a sus hijos. Usted va a repetir la misma historia de su abuelo. Usted es igual a su papá. A usted le va a tocar igual que a nosotros. Estamos condenando. Entonces, ante la incertidumbre, ante las dudas de la vida, lo menos que tú debes hacer es condenarlas y enfrentar un juicio de valor hacia ellas, porque vas a empeorar toda la situación. Y sabes, así no estipuló Dios que reaccionáramos ante la incertidumbre. Es más, Él nos dejó muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres que se enfrentaron ante la duda y la incertidumbre, porque es cierto, y quiero que lo sepas, va a llegar. La incertidumbre la vas a tener que vivir, la duda la vas a tener que vivir. En esta tierra vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener preguntas, vamos a tener tristezas. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La correcta manera como yo las enfrento. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces, la incertidumbre debes aprender a vivirla en Dios. Debes aprender a vivirla en Cristo. ¿Cómo la enfrentamos habitualmente? Renegando, dudando y temiendo. Renegando, dudando y temiendo. Llega la incertidumbre, comenzamos a renegar de la situación, de la plata, de la familia en la que me tocó vivir, que estos chinos no ayudan a nada, que mis papás son lo peor, que este presidente, que este país, que el Transmilenio, que renegamos y renegamos y renegamos. Después nos llega la duda automáticamente. Al ver este panorama negativo, ¿quién no duda? Todo el mundo. Llega la duda. Ay, no, entonces ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será que sí va a haber una oportunidad para mí? No, eso está muy difícil. Yo mejor me pego un tiro con un banano. No sé qué voy a hacer con mi vida. Y después llega el miedo que nos consume. Y el miedo es el peor enemigo del amor. El temor es el peor enemigo del amor. Entonces, cuando llega el miedo sobre tu vida, es algo totalmente venenoso. Porque el temor y el miedo comienza a destruir el amor propio, el amor por tus sueños, el amor por tu familia, el amor por Dios. Porque el miedo lo único que hace es aferrarte a ti mismo y olvidarte que en Dios hay una oportunidad. Eso es lo que hace el miedo. Entonces, está bien y está claro que a tu vida va a llegar la incertidumbre, a tu vida va a llegar la duda, a tu vida va a llegar la pregunta, a tu vida va a llegar el día malo, pero ¿cómo lo vas a afrontar correctamente? Y la forma correcta, y quiero que hoy te quites eso de tu cabeza, no es renegar más de tu esposa, no es renegar más del plato de comida que te sirvieron, no es dudar más de las personas, no es dudar más de los dirigentes, no es llenarse de miedo por un panorama que de pronto no va a ser el más fructífero. Se está subiendo el dólar y el petróleo está cayendo, se va a acabar la economía de Colombia. En los últimos 2 meses han echado a más de 50,000 personas de las empresas relacionadas con el tema del petróleo. Puede que llegue la incertidumbre a tu vida, pero ¿cómo vas a reaccionar ante ella? Y los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, se enfrentaron ante la incertidumbre, ante la duda, pero la diferencia es que ellos la enfrentaron correctamente y como Dios les pidió y les enseñó que la enfrentaran. Y uno de estos hombres, que es un tremendo hombre de Dios, se llamó Abraham. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? Le dan el título de el padre de la fe. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero este es un título que pesa muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. El padre de la fe. Es decir, que a través de él la fe da origen en la raza humana. A través de él la humanidad comienza a conocer y a entender, a comprobar y a ver el concepto de fe. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos quisiéramos ser los padres de algo?
que a través de nosotros se comenzara a originar algo en la raza humana. Pero además tiene el título de padre de la fe porque su fe no era de carretazos, su fe no era de predicaciones, sino su fe era de obras. Y por eso le dicen el padre, porque un padre debe tener una autoridad ganada, porque un padre debe ser ejemplo. Y él le dicen el padre de la fe, porque ante toda situación difícil, de incertidumbre, de adversidad que se cruzó a Abraham, siempre su fe estuvo intacta, intachable. Y se ganó este título, y lo tremendo es que esto lo lleva, y dice la palabra, que no existía otro hombre sobre la faz de la tierra con tanta fe como la de Abraham. Y se volvió uno de los personajes, o el personaje más representativo después de Jesús, junto con Moisés, del cristianismo y del relato cristiano. Su fama se extendió todo el relato bíblico antes de Cristo y después de Cristo. Y a hoy se sigue hablando del padre Abraham y de su fe y de todo lo que hizo Dios. Y tremendo, tremendo, que con un solo valor, con un solo fruto, hay tantos frutos que podemos activar en nuestra vida, pero mira lo que le trajo a Abraham solamente activar uno de los frutos, la fe. Uno solito. Y lo volvió uno de los hombres más importantes del relato bíblico, uno de los hombres más trascendentales para la historia de la humanidad. Es más, si tú eres un estudioso de la Biblia, te das cuenta que los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando se refieren a hombres del Antiguo Testamento, solamente se refieren siempre a tres personas: Moisés, Isaías y Abraham. Siempre hablan de esos tres, siempre hablaban de ellos tres. Qué trascendentales son, que por los siglos y los siglos y los siglos se habla de ellos. Y me parece espectacular porque Abraham viene de un entorno, de una situación, de un país, de una condición no muy diferente a la tuya y la mía. Él nació en un país que se llama Ur de los Caldeos. ¿Cuántas veces habían escuchado hablar de este lugar? Ur de los Caldeos. Está ubicado al sur de Mesopotamia, donde desemboca el Éufrates. El Éufrates, allá está, es como una peninsulita así, allá al sur, en la esquina inferior. Si usted de pronto ya se metió con geografía, y yo me rajé en eso en el colegio, no tengo ni idea. ¿Se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico de Saddam Hussein? Allá donde se estaban dando plomo en esa época, allá estamos, Golfo Pérsico. Allá estaba Ur de los Caldeos. Estaba porque ya no existe, ahora solo está en ruinas. ¿Y qué pasaba en Ur de los Caldeos en esa época? No era un país conocido por su economía, por su agricultura, por sus diferentes actividades políticas o económicas. ¿Sabes cuál era la principal característica de Ur de los Caldeos? Que era un país que se dedicaba a la adoración de dioses paganos. Era como una capital mundial del paganismo. Entonces allá, cuanto Dios se les atravesara, le levantaban una estatua, se le arrodillaban, le echaban camándula, le prendían veladora, y se llenaba eso de personas para ir a adorar a todos esos dioses. Este fue el lugar que vio nacer al padre de la fe. Qué irónico, ¿cierto? Qué irónico. Este fue el país que contuvo a la familia que comenzó a gestar la promesa de Dios que nos cobija hasta hoy a ti y a mí. Un país totalmente pagano, idólatra, consagrado a la adoración a falsos dioses. Entonces, de este país, de este lindo país, por eso les digo, no diferente a tu vida o a mi vida, está un hombre y su familia, Abraham y su familia. Ahora, la cuestión se empieza a poner peor. Cualquier persona
que en este país adorara a un solo Dios y fuera recto y de principios, ¿era bien visto? ¿Era respetado? ¿Era honrado? ¿Era elogiado? No. Y está Abraham y su familia adorando solamente a un Dios, a uno solito. No queremos adorar a todos esos que me tienen acá, a todos esos muñequitos. Yo solamente quiero adorar a un Dios y mi familia vamos a adorar a un Dios. Y además no nos vamos a comportar como ustedes. Vamos a ser una familia de principios y de valores. Automáticamente esto hace que la sociedad empiece a rechazar a Abraham y su familia. En un país donde todo aparentemente lo malo es bueno y una sola familia se levanta a decir no, lo malo es malo y lo bueno es Dios, ¿ustedes creen que los acogían bien? Para nada. Los rechazaron socialmente al punto, miren cómo se le empieza a grabar la situación a Abraham, que su economía comenzó a tambalear. ¿Por qué? Porque nadie quería emplearlo. Esto no lo dice la Biblia, pero lo dicen los teólogos, que en esa época Abraham pasó muchas dificultades para comenzar a tener un dinero y un sustento para su familia, porque por su condición de ser un creyente de un único Dios, del Dios de los ejércitos, de Jehová Jireh, y por ser una familia de valores, la gente no quería tenerlo. Entonces le tocó emplearse en muchas cosas. Le tocó cuidar ganado, le tocó cuidar ovejas, luego le tocó ser agricultor. Bueno, un montón de cosas. Y tremendo. Nazco en un país pagano. La sociedad me rechaza. Me cierran las puertas de trabajo y no tengo economía. ¿Qué más falta? La familia, capítulo 11 y 10 de Génesis, dice que lo rechazó. Lo rechazó. Le dijeron: ¿usted está loco creer en Dios? ¿Usted está loco ir a la iglesia un domingo? Gracias a Dios aquí a nadie los han rechazado en su familia por ser cristianos y no dicen que le están lavando el cerebro. Yo sé que aquí esto no pasa. Al pobre Abraham sí le pasó. Su familia lo rechazó y dice la palabra de Dios que su familia se dividió porque muchos no estaban de acuerdo con él. Para rematar esto, todavía no se lo remato, pero ya casi. Todo esto le empieza a pasar y el hombre tenía 75 años. ¿Cuántos de más de 70 años hay acá? Sin pena, levánteme eso. Los bendecimos, los bendecimos. Imagínate este hombre a los 75 años sufriendo el rechazo de una sociedad, no teniendo un empleo estable y un ingreso estable para su familia, que su familia o parte de su familia le haya dado la espalda. Probablemente esto hay que sumarle algunos achaques, algunas dolencias. ¿Tendría fuerza una persona así para luchar? En ese momento yo creo que uno debería estar pensionado, tranquilo, en una casa al frente del mar, con sus nietos jugando al frente. Eso sería lo ideal, pero no. Y la cerecita del pastel, su esposa era estéril. No sé desde qué edad se casaron, pero se casaban muy jóvenes, pongámosle a los 17, 18 años en esa época. ¿Cuántos años llevaban intentando tener un hijo? Y no podían. Además de esto, sumarle la frustración. Quiero tener una familia, y esto también nos lo habla la Biblia. Querían tener una familia numerosa y no podían porque su esposa era estéril. Les hago una pregunta, ya que escucharon toda esta historia. ¿Podría de ese contexto salir, honestamente respóndamelo, una persona que la llamen el padre de la fe? Si nosotros no podemos con una, si no podemos con la muerte de un ser querido, si no podemos con una enfermedad, si no podemos cuando nos cierran una puerta de empleo y estamos renegando y estamos llorando, al pobre Abraham le llegaron todas.
¿Qué más, Dios? Yo me lo imagino allá. Ahora, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más te falta? Hazlo ya. Solo le faltaba que un Uber lo lavara, que lo orinara un perro, que le robaran el celular. Yo no sé qué le faltaba, que le cayera un rayo. Pero todas se le juntaron. Y es en ese momento, y yo no sé si a ti te ha pasado, y quiero que me levantes la mano, si todo se te ha juntado en un día. Todas las malas, todas las situaciones, todo. Hasta el clima. Todo está mal y tú vas a salir y un aguacero así. Como que esos días que uno dice, hoy no me hubiera levantado de la cama. Y es en ese momento donde se nos juntan todas, donde nos llegan todas, donde nos llenamos de incertidumbre. Ay, esto me gusta mucho de Dios. Cuando entra el pero de Dios. Porque nosotros comenzamos a quejarnos. Y Dios está allá, yo me lo imagino así. Y uno está allá. Señor, es que tú sabes que esto es una porquería, que esa persona, que ese jefe, que eres Dios. Ajá. Y es que la economía, y es que el país, y es que y es que mi suegra, no, a tu suegra dejémosla quieta. No, Señor, y Dios allá. Ajá. Y Él nos deja que nos quejemos y comencemos ahí a decirle todo, y esto y lo peor, y no va a pasar nada, y mis hijos y mi familia y el futuro. Y Dios está ahí. Ok, sí, hijo, sí, yo sé. Sí, la economía, sí, el país, sí, tu suegra. No, a tu suegra la tenemos que dejar quieta. Sí, tus hijos, sí, el trabajo, sí, tu salud, sí, tu abuelita que está enferma. Pero, cállate un ratico, cállate. Escúchame. Pero con la boquita cerrada se ve más lindo. Cállate, por favor. Pero cómo me gusta cuando Dios nos calla la boca y nos reta. Y mira el pero con el que le salió a Abraham. Acompáñame rápidamente a Génesis 12 del 1 al 5. Génesis 12 del 1 al 5. País idólatra. Me rechaza la sociedad, no tengo trabajo ni tengo plata, mi familia me rechaza, tengo 75 años, estoy achacado y mi esposa es estéril. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios llama a Abraham, pero primero le dice, Dios siempre que te va a llamar, Dios siempre ante la circunstancia, ante tu queja, viene el pero. Y le dice, vete de tu parentela, de la tierra de tus padres. Dios te va a llamar, Dios te va a auxiliar, pero siempre primero va a probar tu obediencia y tu fe. Esto lo hizo con Abraham. ¿Y sabes por qué Él lo va a hacer? Porque Él quiere saber qué tanto estás dispuesto a dejar por Él. Él no te va a dar nada que le quite el primer lugar a Dios. Él no te va a dar una bendición que luego te haga olvidar de Él. Y Él no te va a dar absolutamente ni un centavo, ni un empleo, una familia, una situación a tu favor, hasta que Él no se asegure que tú estás preparado para recibirlas y que Él va a ir de primero en tu vida. Dios quería saber, Abraham, qué tanto estaba dispuesto
a dejar por Él. Y aquí claramente le habla de su familia y su tierra, de su familia y su país. Ahora, quiero que me entiendan y los jóvenes no lleguen hoy: papá, me voy de la casa porque el pastor dijo que me tengo que largar de acá porque yo le obedezco a Dios. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Mira, lo que Dios le pidió a Abraham tiene una representación mucho más profunda. Primero, los afectos naturales deben dejar paso a la gracia divina. Los afectos naturales deben dejar paso a la gracia divina. De otra forma, Dios le dijo: ¿estás dispuesto a sacrificar a tu familia por mí? ¿Estás dispuesto a amarme más a mí que a tus hijos, que a tu esposa? Si no te lo habían dicho, hoy te lo digo: las prioridades de un cristiano son Dios y su familia, no su familia y Dios. Y Dios está dispuesto a conocer que tú lo ames a Él por encima de cualquier ser querido. ¿Y sabes por qué muchas veces el afecto natural es un obstáculo de la gracia de Dios? Porque no queremos desprendernos de esta humanidad. Porque nos aferramos más al amor de un hijo, al amor de una madre, a mi abuelo, a mi tía, que a Dios. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice: bástate de mi gracia. Dios quiere que la tengamos clara y que nuestra única y principal fuente de amor, de satisfacción, de plenitud sea Él. Y más adelante vuelve y se lo prueba. ¿Se acuerdan cuántos años duraron tratando de tener un hijo? Un montón. A los 75 no lo habían tenido, a los 80 no lo habían tenido, a los 85 no lo habían tenido. ¿Sabes hasta qué edad Dios les dio el hijo? Hasta los 90 años. Les dio su primer hijo, que se llamaba ¿cómo? Isaac. Y ellos felices con su Isaac, el hijo de la promesa, nuestro primer hijo, a los 90 años. Y ellos ahí cuchiqueándolo, vistiéndolo, haciéndole peinados raros con el champú Johnson. Y va el Dios y le dice: oiga, necesito que suba a ese monte y mate a su hijo. Dios, pero el hijo que me diste, el hijo de la promesa, sí. ¿Te acuerdas? Que hace como unos 40 años te dije que si estabas dispuesto a dejar a tu familia y tú me dijiste que sí. Hoy vuelvo y te lo recuerdo. No quiero que nada ni nadie se interponga entre tú y yo. Y sabes, esto es un buen ejercicio que nos va a preparar para la enfermedad, para la ausencia o partida de un ser querido. Bástate de mi gracia. Pero además le dice, dentro de estas cosas que dejara, el pecado y todas las ocasiones de pecado deben ser abandonadas. El lugar donde habitaba Abraham y su familia era un lugar totalmente hostil espiritualmente. Totalmente hostil espiritualmente. Hacia donde él se moviera había una ocasión de caer. Hacia donde él se moviera había una ocasión de fallarle a Dios. Y muchas veces nuestro entorno, nuestra familia, nuestras costumbres, nuestro lugar de origen es una ocasión de caer. Y Dios quiere que tú te muevas de ese lugar, porque tu integridad no debe ser tocada. Y muy seguramente, si Abraham hubiera permanecido más tiempo allí, hubiera terminado vendiendo sus principios. Muchos lo hacen. Ante una necesidad, ante una incertidumbre, ante la presión de las circunstancias, créeme que más de uno se doblega. Y Dios sacó a Abraham de ahí. Pero además le dijo: eso en lo que tú estás, ese mundo, esos deleites, esa comodidad, quiero que la consideres con una indiferencia santa. Quiero que te resbalen esas cosas, porque no debes depender de este lugar, no debes amoldarte, y mucho menos hacer de estas circunstancias tu país. Muchas personas se conforman, se ciudadanizan, nacionalizan
en sus circunstancias, en su condición de escasez, en su condición de ser una persona rechazada, en su condición de ser una persona estéril. Y no solamente me acostumbro, sino me ciudadanizo en ese lugar y hago de ese entorno, de esa situación, mi país. Y digo, no, yo tengo algo mejor para ti. Cuando Dios va a hacer algo por ti, va a probar que lo vamos a hacer en Él. Y Él nos va a decir, si tú no estás claro que sales de este lugar, te mueves y yo voy en el primer lugar, no voy a mover un solo dedo por ti. Si tú emprendes una decisión, si tú emprendes un negocio, si tú te encuentras ante la incertidumbre y no está claro que Dios va a ir adelante, no esperes la mano de Dios a tu favor. Porque Dios es un Dios justo y Dios te va a decir y te va a recordar siempre, si yo lo di todo por ti, ¿por qué no lo puedes dar todo por mí? Hablando del afecto natural, Él es el primero en poner el ejemplo. Él dijo, envío a mi único hijo para que muera y ustedes no mueran. Prefiero que Él muera a que cada uno de nosotros muriéramos. Envío a mi hijo amado para que dé su vida. Él entiende que ante el propósito, ante la voluntad de Dios, ni siquiera una familia o un familiar puede ponerse en medio. Entonces, aquí llega la incertidumbre y se pone más difícil, porque le dice a Abraham, vamos. Y la palabra le dice que Dios le dijo, deja tu parentela, tu tierra, la tierra de tus padres, y te llevaré a un lugar que te diré. Dios no le dijo a Abraham a dónde lo iba a llevar. Dios no le mostró a Abraham el lugar exacto, la fecha exacta. Solamente le dijo, vamos, que yo te lo mostraré, que yo te lo enseñaré. Y muchas veces no creemos en ese Dios. Estamos esperando que Dios nos la deje tan clara, que nos diga, es que es acá. Dios, bueno, yo me muevo, pero dime cuánto me van a pagar. ¿Cómo voy yo ahí? Si me duplican el sueldito, sí le hago. Si no, no. No, Dios, pero si yo me meto a la alabanza, pero si me ponen a liderar, muéstrame si me van a poner a ser voz principal, porque coro no. Dios, y muestra, listo, si yo te creo, Dios, te sirvo, pero dime en qué lugar voy a vivir, en qué condición está mi casa. Dios, yo me quiero casar, pero tú sabes que el paso de fe tiene que ser con un hombre rubio, alto, acuerpado, pastor, millonario, que llegue a la puerta de mi casa con rosas blancas. Y si escucháramos eso, ahí sí diríamos, sí, Señor, te sigo. Pero mira lo tremendo de la fe de Moisés ante la incertidumbre, y se pone peor. Le dice, deje todo y venga. ¿A dónde vamos? No le voy a decir todavía, pero vamos. Y tú debes tener claro algo, que así tú no sepas a dónde vas, debes saber que el que te lleva es Dios. Punto. Así tú no sepas, amén. Así tú no sepas cómo lo vas a hacer, tú debes saber que el que te lleva es Dios. Y cada vez que emprendas un camino, cada vez que tú empieces a caminar y te enfrentes ante las decisiones, ante las circunstancias, debes empezar a caminar con una fe implícita. Así no sepas, así te encuentres entre dos destinos, entre dos montañas, tú debes comenzar a caminar con una fe implícita, donde debes estar totalmente seguro que el que te sacó te guiará, que el que te prometió cumplirá, que el que te anunció te seguirá hablando. Y sabes, guiamos nuestra vida por indicadores, guiamos nuestra vida por patrones, guiamos por nuestra vida por sistemas, por gobiernos. Pero ¿sabes cuál es la guía del Hijo de Dios? Las promesas de Dios y su palabra.
A nosotros no nos guía un sistema de vida, un gobierno, una circunstancia. Las promesas de Dios se vuelven el principal seguro de vida para un creyente. Cuando nació nuestro hijo, le llegan a uno a golpear en la puerta de la habitación de la clínica una cantidad de vendedores de seguros, y bendecimos a los que venden seguros y declaramos que Dios les va a prosperar su trabajo, pero le ofrecen a uno un panorama que como por 150,000 pesos mensuales le hacen una proyección: en 20 años tú podrías dejar de trabajar y tendrías un sueldo entre 7 millones y 9 millones de pesos. Y si te llegara a pasar algo a ti, a tu esposa le quedarían 250 millones de pesos más tu sueldo. Y si te pasa algo a ti, a tu esposa, a tu hijo le quedarían 500 millones de pesos más tu sueldo, más una bonificación de tu esposa. Y uno dice: ya la hice. Y a nosotros, los cristianos, entendemos que nuestro seguro de vida es las promesas de Dios y su palabra, que sobrepasan lo económico, sobrepasan lo físico. Las promesas de Dios se vuelven un seguro de vida emocional, espiritual, pero ¿sabes qué? Eterno. ¿Quién te asegura a ti que vas a tener esa misma estabilidad después de la muerte? Ninguna empresa de seguros. Solamente te la asegura Dios Padre y Jesús de Nazaret. Entonces las promesas de Dios se vuelven para el creyente ese seguro de vida que le va a dar la tranquilidad de lanzarse al vacío, porque en sus promesas y en su palabra estamos seguros que Él va a tener todo bajo control, que todo está asegurado. Y Moisés y Abraham, ante la duda, ante la circunstancia, ante no saber dónde va a ir, viene su seguro de vida y le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después de esto no le quedó duda alguna a Abraham: Señor, no sé a dónde, no sé cómo, no sé por dónde, no sé cuánto tiempo, no sé cuánto, pero sé que tú me estás prometiendo que vas a estar conmigo y todo va a salir bien. ¿Qué más necesitas escuchar de parte de Dios para empezarle a creer ante la incertidumbre? La verdad, nada. Entonces, sin dudarlo, arrancó Abraham, se puso de acuerdo con su mujer. Dice la palabra que él y Sarai fueron. Es muy importante ante la incertidumbre que te pongas de acuerdo con tu cónyuge. Hijos que se pongan de acuerdo con sus padres. Y salieron y tomaron lo poco que tenían y arrancaron un camino. Y mira lo que pasó, versículos 6 al 9, y con esto estamos terminando. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Edificó el altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en el Betel al Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Dios muestra a Abraham la tierra prometida. Llegan a Canaán y le dice: si ves toda esa tierra es la que van a heredar tus hijos. En esa tierra es donde van a crecer tus nietos. En esa tierra es donde tus familiares van a cosechar, van a sembrar. En esa tierra es donde todos van a estar felices. Y es aquí donde se devela el mayor secreto de los aciertos, del éxito de Abraham. En este momento es donde se devela por qué Abraham fue de tan relevante importancia y de tanta bendición hasta hoy. Y es que, miren esto, sin Dios haberle dado aún la tierra prometida, nomás la había visto, se la señaló, sin haber visto hecha realidad una sola de las promesas que le dio, sin haber podido palpar una sola bendición, ni siquiera con la punta de un dedo había podido experimentar una de las promesas y las bendiciones que Dios le dio. ¿Sabes qué hizo Abraham? Lo adoró. Lo adoró.
Y por eso creo yo que se llama el padre de la fe. La fe sin obras es muerta. Y creemos que las ruedas que le tengo que poner a la fe es la diligencia. Entonces tengo fe que Dios me va a dar un trabajo, pero tengo que comenzar a pasar hojas de vida, tengo que comenzar a ser diligente. Está bien, pero la verdadera acción que hizo verdad la fe de Abraham fue adorarlo. Porque es que a Dios lo adoras no solamente por lo que es o por lo que hace, sino por lo que va a hacer. Y Abraham no había palpado una sola de sus bendiciones. Él no sabía si todo eso que le iba a mostrar realmente iba a ser para él. Él no sabía en qué momento iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra si aún no tenía ni un solo hijo. Pero él dijo: Dios, yo te adoro porque sé que tú lo vas a hacer. Así ahorita no lo vea, si ahorita no lo entienda, si ahorita no lo comprenda, sé que tú lo vas a hacer. Y levantó un altar a Dios y lo adoró. Cada vez que tú leas en el Antiguo Testamento que uno de los hombres de Dios levanta un altar, no es porque estaban haciendo un asado, es porque estaban adorando a Dios. El altar en el Antiguo Testamento significa un simbolismo de adoración a Dios, donde levantaban su gratitud, donde levantaban su deseo por expresarle todo su amor, donde levantaban un altar de sacrificio. Y lo que más me impacta de esta historia, y con esto cierro, es el versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y se plantó su tienda, teniendo al Betel al occidente y Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham se encontraba, denme la imagen, Abraham se encontraba en medio de dos lugares. Abraham, después de haber visto la tierra prometida, después de haber intentado ver un poco, se encontraba en medio de esos dos lugares. Al oriente dice la palabra de Dios que se encontraba un lugar que se llamaba Betel. Betel significa o traduce al español luz. Hasta ese momento. Más adelante Jacob le cambia su nombre y lo llama casa de Dios. Hasta ese momento este lugar se llamaba luz. Pero a su derecha o al oriente dice que estaba un lugar que se llamaba Jaí, que traducido al español quiere decir montón de piedras o montón de ruinas. Esto no es nuevo para nosotros. Muchas veces nos encontramos ante la vida una incertidumbre y una dualidad tremenda, donde nos enfrentamos ante creerle a la luz o seguir viviendo en ruinas, donde nos enfrentamos ante creerle a Dios o creerle a mi pasado, donde nos enfrentamos entre tomar un riesgo o irme a la fija, seguir en mi zona cómoda, donde nos enfrentamos a los días buenos y a los días malos. ¿Y qué pasa cuando tú y yo hemos estado en la posición que estaba Abraham? Muchos hasta hoy nos quejamos, nos cansamos, nos cargamos, nos deprimimos, nos derrotamos. Pero Abraham nos enseña el secreto más esencial y más simple de la vida del cristiano. En lugar de quejarse, en lugar de derrotarse, en lugar de deprimirse, levantó sus manos y adoró. Dice el versículo 8 que también en ese lugar levantó un altar. Y levantó sus manos y adoró. Y le dijo a Dios: no sé cómo, no sé cuándo, no sé en dónde, pero sé que tú estás conmigo. Y Abraham nos enseñó tres cosas. Cuando estés en el suelo, adora. Cuando estés caído, cuando estés sin fuerza, cuando llegue la crisis, cuando todo esté gris, adóralo a Él. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te amo. Te amo en la enfermedad, te amo en la crisis, te amo en la dificultad, te amo porque salí de la tierra de mis padres, te amo porque tal vez no tengo nada en este momento, pero lo único que tengo y está seguro en mi vida es tu palabra y tus promesas en mí. Me enseña Abraham que cuando estoy en medio
debo adorar. Cuando tengas que decidir, cuando no sepas qué hacer, cuando tengas duda, cuando tengas temor, cuando estés siendo tentado, no te derrotes, no te escondas, no huyas, no tengas miedo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Levantar tus brazos y adorar a Dios. Decirle: Dios, tú eres poderoso, tú eres mi guía, tú eres mi lámpara, tú eres mi faro y tú me mostrarás claramente. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo que me enseñó Abraham? Y esto me parece espectacular. Si fuiste capaz de adorar en el piso, serás capaz de adorar en la cima. Si fuiste capaz de adorar en el piso, serás capaz de adorar en la cima. Si no eres capaz de adorar a Dios en las malas circunstancias, Dios no te va a llevar a adorarlo en las buenas circunstancias. Olvídate de eso. Tú serás probado como fue probado Abraham, para saber, ojo a esto, que estás preparado para merecer la cima, para merecer el lugar de luz y no el lugar de ruinas. Y Dios va a probarte en el piso, porque Él debe estar seguro que cuando estés en el lugar de luz, nadie te moverá de las promesas y de la palabra de Dios. Entonces, cuando estés en la cima, acuérdate de Dios. Cuando estés en la cima, y esto me parece lindísimo, acuérdate de dónde te sacó Dios. Cuando estés en la cima, acuérdate que Dios te sacó de Ur de los Caldeos. Cuando estés en la cima, acuérdate que Dios trajo esterilidad a tu ministerio, que Dios quitó la esterilidad de tu ministerio, quitó la esterilidad de tu familia. Acuérdate que Dios bendijo tu familia. Y no te olvides que en el piso lo adoraste. Por eso lo vas a adorar en la cima. La historia de Abraham es lindísima. Y sabes, si tú lees capítulo 13, 14, 15, a mí me gusta dejarlos picados para que lleguen a sus casas a leer la Biblia. 16, 17, casi se va hasta el 18. La historia de Abraham es lindísima porque Dios cumplió una a una de sus promesas. Una a una, no se le escapó ninguna. Pero no fue fácil. Los arrestaron, los atacaron, los robaron, se pelearon, le raptaron a la esposa, le pide que mate a su hijo. Pero en todo, la fe de Abraham salió invicta. Pero lo más tremendo es que tú lees todos los capítulos y ante toda circunstancia de incertidumbre, Abraham adoró. Siempre adoró a Dios. Gracias por habernos acompañado en el servicio de hoy. Sabemos que el Dios de lo imposible ha tocado tu vida. Te esperamos en nuestra próxima reunión y recuerda que esta siempre será tu casa. Renacer, un lugar para volver a empezar.